¿Alguna vez tú te preguntaste quién eres? ¿Dónde estás? ¿A dónde vas? ¿De dónde vienes? Vamos juntos a descubrir de qué se trata todo esto aquí. Hola, ¿qué tal? Seguimos con el proceso de autoconocimiento mental y vamos a recapitular este asunto de las personalidades. Ya vimos cada una por separado. Espero que ya tengas claro cuál es ese tipo de personalidad que desarrollaste. Yo, la verdad, desde que empecé a leer ese libro, luego me identifiqué y me sorprendía cada vez que leía más y más y más. Me daba cuenta que me estaban describiendo tal cual, o sea, parecía que me conocía esa persona. Entonces, pues sí, lo tengo claro. Si tú ya tienes claro cuál es tu personalidad que creaste, pues estás listo, lista para derribarla, porque como te decía al final de cada uno de los videos, la idea es que no te creas que eres así. Ese dicho de, pues yo soy así y no hay forma de cambiar, no, para nada. Todo lo contrario, te invito a que te liberes para que puedas ser lo que realmente eres. Entonces, si te gusta la idea, yo creo que no te vas a arrepentir y te lo digo por experiencia, porque se libera uno. No sé tú, pero desde que pude hacer estos ejercicios me he sentido más ligera en cuanto a energía, en cuanto a mis pensamientos. Se liberaron muchas cosas y en cierta forma también traía una carga que no me había dado cuenta que traía. Entonces, por eso sugiero este proceso, aunque cuesta trabajo, pero la recompensa es buena. Si estás listo, lista para hacer este análisis, pues vamos allá. Primero que nada, te invitaría a que llenaras esos espacios que dejamos en cada tipo de personalidad. No sé si lo ubicaste cuando decía yo, pasa tal cosa, que yo sufro cuando mis padres o mis tutores hacían tal cosa. Lo puse así porque cada persona tuvo momentos concretos y únicos donde sufría. No a todos los del tipo de personalidad 1 les pasó exactamente lo mismo. Sí se detonó la misma herida y se desarrolló la misma personalidad, pero los eventos que pasó esa persona no fueron los mismos que pasó otra persona con ese mismo tipo de personalidad. Entonces, te invito ahora sí a que hagas tu escrito personal, o sea, recuerda tal cual qué pasaba cuando sufrías. De 0 a 7 años, hubo una especie de condicionamiento que recibiste por el trato constante de tus padres o tutores. Entonces, te invito a que analices. Primero hay que narrar tal cual los hechos. ¿Qué era lo que pasaba y que se repitió y qué fue lo que te marcó, lo que te hizo sufrir porque no sabías qué hacer, cómo trabajar en ello? Entonces, ahí están las líneas. Como te decía, es importante que primero trabajes el sentimiento, las emociones, porque si no lo has trabajado vas a tener mucha carga emocional, mucho desgaste energético que no te va a permitir hacer estos ejercicios. En cambio, si ya gestionaste tus emociones, ya vas a tener un poco más despejada tu mente para poder analizar objetivamente lo que pasó. Entonces, si no lo has hecho, si no has hecho la tarea emocional, te invito a que vayas al aula espiritual. Allá ya vimos cómo trabajar las emociones. Y después regresas. Yo acá te espero, no te preocupes. Tenemos tiempo.
Y entonces, si ya trabajaste tus emociones, ya vas a poder ver la realidad, ver las cosas como pasaron. Y ahora nos vamos a concentrar en los patrones de pensamiento que generamos a raíz de esos eventos. Entonces, para poder analizarlos, necesitamos ver cuáles fueron las proposiciones que se insertaron en nuestra mente a raíz de esos eventos. Entonces, te voy a pedir de favor que llenes estos espacios en blanco para que revivas esos eventos. Vamos a reconocer que no recibimos el trato que debería de ser, ¿no? Pero yo espero que a estas alturas tú ya hayas trabajado tus emociones para que puedas hacerlas a un lado y no te quedes enfrascado o enfrascada sintiendo odio o rechazo o reclamarle a tus padres, porque eso ya no va. Ahorita vas a ver por qué digo que ya no va, pero vamos a ir por pasos. Entonces, primero los hechos, aquí están, los vamos a narrar, escribir tal cual pasaron, sin juzgar a nadie, simplemente lo que pasó. Y lo que yo deduzco es que todas las personas llegamos a la conclusión de que nosotros estábamos mal. Había algo mal en nosotros y teníamos que cambiarlo si queríamos ser aceptados por el grupo, que en este caso era nuestra familia, o sea, nuestros padres y nuestros hermanos, o tutores en este caso. Y hay algo que ya traté en el aula social, que es muy importante, pero no lo tomamos en cuenta, o al menos yo no lo había visto hasta hace poco, y es que cuando tenemos de 0 a 7 años, estamos en nuestra casa la mayor parte del tiempo y pensamos que nuestra casa es como todo el mundo. A esas alturas pensamos que nuestro mundo es nuestra casa y que nuestros padres son perfectos y que ellos tienen la razón de todo, que ellos saben todo, y no, por nuestra cabeza no pasa que ellos tienen defectos y sobre todo heridas emocionales del pasado que no gestionaron correctamente. Entonces, pues esto nos hace ver una interpretación de las cosas equivocada. Por eso llegamos a la conclusión de que nosotros éramos el problema y que por eso no nos querían, por eso no nos aceptaban o nos rechazaban. Entonces, ya desde ahí hay que asimilar esta realidad. Y bueno, este fue el resultado de esos eventos en el pasado, ¿no? Pensamos que nosotros teníamos la culpa, entonces teníamos que cambiar nosotros y por eso generamos nuestra personalidad nueva, ¿no? Dijimos, así no nos quieren, entonces vamos a hacer que nos quieran y nos vamos a comportar a partir de ahora así, ¿no? Y quiero evitar el sufrimiento, entonces voy a hacer algo para evitarlo, ¿no? Entonces, el siguiente paso es reconocer que nos pusimos una armadura, una especie de armadura invisible que las personas de afuera no ven, solo nosotros sabemos que la tenemos. Entonces, pues fue nuestra manera de evitar el sufrimiento, evitar que se repitieran esos eventos que nos hacían sufrir. En vez de gestionarlos, tratamos de evitarlos. Si se fijaron en los tipos de personalidad, la mayoría de las personalidades era evadir los sentimientos. Entonces, pues eso tiene que ver con nuestra armadura, ¿no? Así de, si yo sufro y ya no quiero sufrir, pues entonces voy a ignorar mis sentimientos para no sufrir. No le voy a hacer caso, ya, como que no pasa nada. Esa fue alguna estrategia de las personalidades que ya vimos. Esa es, digamos, nuestra armadura. Pero, como queremos derribarla, entonces lo que nos convendría ver es estudiar nuestros comportamientos en aquel entonces, que se repitieron a raíz de también una especie de repetición constante. O sea, haz de cuenta que
así como se repitió el condicionamiento de maltrato por parte de tus padres o tutores, tú te condicionaste de alguna manera a reaccionar de alguna forma concreta ante eventos concretos. Por ejemplo, si yo tuve un sufrimiento relacionado con una maceta, entonces si yo digo ya no quiero sufrir por las macetas, voy a hacer lo que sea para evitar toparme con una maceta. Y entonces eso es lo que voy a analizar en mi historia. O sea, estoy poniendo un caso que no tiene nada que ver con esto, pero para que más o menos te des una idea, voy a analizar mi historia de qué pasaba con las macetas, porque ahora ya no me acuerdo qué es lo que pasó realmente. Entonces vamos a tratar de recordar qué pasó con esas macetas, qué fue lo que me causó tanto sufrimiento que ahora ya las evito. Incluso puede ser que hayas desarrollado hasta una alergia a las macetas porque en el pasado algo te marcó y te hizo sufrir y no supiste qué hacer. Entonces de eso se trata, pero obvio no con macetas, sino con los eventos que pasaste con tus padres o tutores. Se trata de que tú veas qué es lo que haces ahora que no va contigo, que en realidad tú no eres eso, pero que lo haces. Se trata de regresar la historia en el tiempo para descubrir por qué hacemos eso, que no está bien, que no somos nosotros. Entonces te pongo esta sugerencia para que más o menos te des una idea de cómo hacerle. Cada vez que pasaba tal cosa, yo hacía tal cosa, o que lo analices ahora en la actualidad, que sigues repitiendo ese esquema de comportamiento, entonces